señorita Mesa. Entonces, vamos a grabar esta parte. Se me hace importante, es importantísimo. Cuando hablamos de acto y de hecho jurídico, si hablamos de algo jurídico es que produce consecuencias jurídicas, que produce derechos y obligaciones, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre un acto y un hecho jurídico, es la siguiente. El hecho jurídico es cualquier acontecimiento que produce consecuencias jurídicas, que produce derechos y obligaciones, en donde no interviene la voluntad del hombre para producirlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 17 años con 364 días, al día de mañana va a cumplir 18 años. Y va a producir consecuencias jurídicas. Esa persona ya va a ser mayor de edad, va a alcanzar su ciudadanía, va a tener derecho de votar, va a ser responsable por las acciones que haga en materia penal, etcétera. Entonces él cumplió años, ¿vale? Entonces eso es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque sí genera derechos y obligaciones, sí produce consecuencias jurídicas, pero él no tenía la voluntad de cumplir años, ¿vale? Es decir, él cumplió años con, contra o sin su voluntad, él cumplió años. Los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos que producen derechos y obligaciones en donde no interviene la voluntad de las personas para producirlas, ¿vale? Ese es el hecho jurídico. Tenemos el acto jurídico. El acto jurídico puede ser escrito o puede ser verbal o puede ser de facto, pero el acto jurídico también es un acontecimiento que produce derechos y obligaciones, que produce consecuencias jurídicas, pero en esta interviene la voluntad del hombre para producirlas, ¿vale? Entonces, bueno, estas personas van y se casan, quieren casarse, ¿vale? Entonces ellos quieren casarse y eso produce consecuencias jurídicas, cambia su estado civil, a lo mejor cambia su régimen de bienes y ya hacen sociedad conyugal, etcétera, pero ellos tienen esa voluntad de producir esas consecuencias jurídicas. Cuando se tiene la voluntad de producir las consecuencias jurídicas, estamos ante un acto jurídico. Es un acontecimiento que produce derechos y obligaciones, pero se tiene la voluntad de producirlas, ¿vale? Entonces, eso es el acto jurídico. Ahora sí, un acto jurídico o una subclasificación de actos jurídicos son los convenios en sentido amplio. ¿Qué es el convenio en sentido amplio? Bueno, es este consenso de voluntades que tiene por objeto crear, transmitir, extinguir o modificar derechos y obligaciones. Estas cuatro partes, ¿sí? Es decir, convenio es un acto jurídico, ¿sí? Porque es un consenso de voluntades, porque participa la voluntad de las personas para producir consecuencias jurídicas. Y esas consecuencias jurídicas de forma amplia son crear, extinguir, modificar y transmitir derechos y obligaciones. Entonces, cuando hablamos de dos partes nada más de esas, cuando este acto jurídico o este convenio solamente se dedica a crear o transmitir derechos y obligaciones, a esto le vamos a llamar contrato. Es decir, el contrato es un acto jurídico, sí, es un convenio en sentido amplio, sí, pero solamente tiene las características de crear y transmitir derechos y obligaciones. Nada más, esa es su única finalidad, ¿vale? Entonces, nos quedan dos partes nada más del convenio, que es la de modificar o extinguir estos derechos y estas obligaciones. Cuando este consenso de voluntades, cuando este acto jurídico solamente se dedica a extinguir o a modificar derechos y obligaciones, se va a llamar convenio en sentido restringido. Convenio solamente en estas dos partes, de modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, es muy importante que nos acordemos de estos dos conceptos: qué es acto jurídico, qué es hecho jurídico, qué es un convenio en sentido amplio, qué es un contrato y qué es un convenio en sentido restringido. Yo creo que nada en la vida es más sencillo que esto. No sé si tengan una pregunta, alguna duda, con toda confianza, este es el momento idóneo para hacerla. Licenciado.